estamos el día de hoy estamos clausurando esta serie que comenzamos hace 8 semanas, que se llama Conectándote con Dios. Es una serie en la que les he venido enseñando acerca de qué cosas podemos hacer para profundizar nuestra conexión con Dios, y todo esto basado en una oración muy conocida que se llama la oración del Padre Nuestro. Correcto, muy bien. Y que nosotros podemos encontrar en varios lugares de la Biblia, especialmente en Mateo capítulo 6, que acabamos de leer juntos. Ahí encontramos justamente esta porción, que es parte de uno de las, no sé cómo decirlo, discursos, conferencias que dio Jesús a lo largo de su ministerio, y que es conocido como el Sermón del Monte. Allí sus discípulos, los discípulos de Jesús, le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cómo se ora? ¿Sí? Enséñanos por favor a orar. Es bien interesante, ¿verdad?, que los discípulos de Jesús no le dijeron enséñanos a hacer milagros, no le preguntaron enséñanos a sacar demonios, enséñanos a enseñar, enséñanos a predicar. Su pregunta fue: ayúdanos, enséñanos cómo se debe de orar. ¿Ok? Entonces eso habla de la gran importancia que tiene justamente la oración. Nosotros hemos aprendido muchas cosas a lo largo de estas 8 semanas. Hemos aprendido, ¿verdad?, de la importancia de conectarnos a Dios, ¿sí? Hemos hablado acerca de a quién debemos dirigir nuestras oraciones según nos enseñó Jesús. A ver, vamos a recordar, ¿a quién debemos de dirigir todas nuestras oraciones? Al Padre. Muy bien, es al Padre, ¿verdad? No es a Jesús, no es al Espíritu Santo, no es a María, no es a José, no es a Judas, no es a Santiago, no es a Pablo, no es a María, no es más que al Padre, a Dios Padre. Acuérdate que Dios es un Dios trino, o sea, un Dios que está conformado por una Trinidad, por 3 personas en uno, y es el Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que ahora vive en cada uno de nosotros que tenemos una relación con Dios. Ahora, ¿son dioses diferentes? No, es el mismo Dios manifestado de forma diferente en una persona, y Jesús fue muy claro: las oraciones son dirigidas al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, exactamente, ¿verdad? Nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús y no, por ejemplo, en el nombre del presidente de México? Bueno, por obvias razones, ¿verdad? Pero ¿por qué no, por ejemplo, por mi nombre? ¿Por qué no por mi nombre? Porque yo no tengo ningún mérito. Ningún otro ser humano tiene méritos suficientes como para poder tener el derecho a presentarse delante de Dios y hablar con Dios. ¿Sabías que las personas que no tienen una relación con Dios, ¿verdad?, sus oraciones no son escuchadas, ¿verdad? A menos de que sea la oración de salvación. Necesitamos tener un Salvador. Por eso nuestras oraciones siempre están dirigidas al Padre y siempre están dirigidas en el nombre de Jesús. Esto es muy importante que nosotros nunca lo olvidemos, porque nosotros tendemos hacia el orgullo, y el orgullo nos lleva a pensar que nosotros tenemos los méritos, los derechos, todo, ¿verdad?, y que somos merecedores de cualquier cosa. Nosotros tenemos que recordar, nosotros no merecemos de parte de Dios nada. Solo merecemos la muerte, pero es gracias a que Jesús es nuestro Señor y Salvador que nosotros en su nombre podemos hablar con Él. No sé si te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo. Orar, hablar con Dios y el ser escuchado es una de las más grandes bendiciones que tú y yo tenemos, y que la mayoría de la gente en el mundo no tiene. Eso es muy importante, es un gran privilegio, ¿verdad? Yo por eso no logro entender cómo a veces nos da flojera orar. No logro entender cómo a veces, ¿verdad?, convocamos a una reunión de oración y no vengo, ¿verdad? O sea, eso no tiene sentido, porque eso lo único que muestra es que yo no entiendo el grande privilegio que tengo de poder acercarme y hablar con Dios y de que Él me escuche. Ok, otra cosa que también aprendimos es dentro de la oración, es que nosotros, ¿verdad?, debemos de pedirle a Dios varias cosas. Una de ellas tiene que ver con esa parte que dice venga tu reino. Acuérdense que el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás
en el cielo. Santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y Jesús lo que nos enseñó a orar es de que nosotros le pidamos a Dios que Él tome el control de nuestra vida. ¿De qué parte de nuestra vida? ¿Solo de los domingos? No, de toda mi vida, ¿ok? Ahora, nosotros ya aprendimos, y lo hemos aprendido por las malas muchas veces nosotros, que cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, lo más probable es de que vayamos directo a un acantilado y vayamos directos a la destrucción. ¿Por qué? Porque somos muy ciegos, porque somos muy miopes, no logramos ver a lo lejos, no logramos ver lo que Dios es capaz de ver. Por eso nosotros aprendimos que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es dejarle, soltarle el control de nuestra vida a Dios. Luego, ¿qué dice el Padre Nuestro? Dice, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego, ¿qué dice? Danos hoy el pan cotidiano. Y Jesús nos enseñó a pedirle a Dios todo lo que tú y yo necesitemos, ¿ok? Incluyendo las necesidades materiales, las necesidades físicas, pero también todos los demás tipos de necesidades que tenemos. A ver, díganme otro tipo de necesidad que tenemos. Espiritual. ¿Otra? Mental. ¿Otra? Emocional. ¿Otra? Relacional. Muy bien. ¿Otra? Sexual. Todas nuestras necesidades, todas pueden ser satisfechas por Dios. Y de hecho nosotros aprendimos que es antinatural que nosotros empieza con P, preocupemos, ¿verdad? Nosotros no fuimos diseñados para preocuparnos, fuimos diseñados para pedirle a Dios, fuimos diseñados para orar y para decirle a Dios, Dios, tengo necesidad de esto, ayúdame, suple lo que yo necesito, y Él es capaz de hacerlo, ¿verdad? Incluso ahorita que leímos Mateo capítulo 6, ahí nosotros leíamos, ¿verdad? De las flores tan hermosas, ¿sí? Cuya vestimenta es aún más preciosa, ¿verdad? Que la mejor vestimenta que pueda ser hecha humanamente, ¿sí? Y aprendimos, es Dios el que lo hace, es Dios quien alimenta a las aves. Ninguna otra especie se preocupa, solo nosotros somos preocupones. Y somos preocupones porque no le pedimos a Dios. La Biblia dice que cuando tú y yo decidimos preocuparnos, lo único que demuestra es que nosotros no estamos orando, ¿sí? Si nosotros estamos orando, no tenemos nada de qué preocuparnos, ¿sí? La Biblia dice que si yo me preocupo, me estoy comportando como alguien que no cree, como alguien que no tiene un padre, como un huérfano espiritual. Si yo tengo un padre que me ama, entonces, y un padre que es bueno, yo sé que puedo venir y pedirle lo que sea que necesite y Él va a encargarse de suplir mis necesidades. Luego, ¿qué más dice el Padre Nuestro después de danos hoy el pan nuestro de cada día? Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Y también aprendimos ya que nosotros, ¿verdad? Vivimos vidas miserables cuando nuestros pecados no son perdonados, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados y nos llenamos ¿de qué? Empieza con C, de culpa, ¿sí? Nosotros no fuimos diseñados para vivir nuestra vida cargando culpas. Dios quiere que tú y yo las soltemos. Dios quiere que tú y yo las confesemos de tal manera que nosotros podamos disfrutar de una limpia conciencia y podamos tener un corazón perdonado. Ahora, ¿tú y yo merecemos que Dios nos perdone? No, es por gracia. Dios te perdona por gracia, por eso Él murió en la cruz. Este próximo viernes vamos a tomar la Santa Cena y algo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es de que la sangre fue derramada por Jesús precisamente para que tú y yo podamos tener nuestros pecados perdonados, pero nosotros no merecemos que nos perdonen nuestros pecados, sobre todo porque Dios nos ha perdonado y muchos de nosotros hemos vuelto a pecar y Él nos ha vuelto a perdonar. ¿Sí? Realmente el perdón que Dios nos da es inmerecido, pero lo podemos disfrutar. Ahora, luego dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros, ¿qué? ¿Perdonamos a quién?
A los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Y también ahí aprendimos que no solamente Dios quiere que vivamos libres de culpa, sino que también Dios quiere que tú y yo vivamos libres de rencor, de resentimiento, de amargura. ¿Ok? ¿A quién le hace daño el rencor? ¿A Dios? No. ¿A la persona que te hirió y te lastimó? No. ¿A quién le hace daño el rencor, el resentimiento? A uno que está resentido, al que está lleno de rencor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es como una raíz venenosa que nos carcome por dentro y que nos lleva, ¿verdad?, a estar viviendo miserablemente, cediéndole el control de nuestros pensamientos a la persona que nos hirió y nos lastimó, que está de vacaciones en Cancún tomándose una piñada y no está pensando en nosotros y está feliz de la vida, mientras yo vivo una vida miserable. No puedo dormir, no puedo comer, estoy, ¿verdad?, todo el tiempo acordándome de lo que me hizo, de lo que me hirió, de lo que me lastimó. ¿Cuál es el antídoto de Dios para el rencor, el resentimiento, la amargura? ¿Cuál es la medicina? Perdonar. Perdonar a quienes te han herido. Ahora, ¿te acuerdas que te acabo de preguntar? ¿El perdón que Dios te da es merecido o es inmerecido? Y dijimos, es inmerecido. Ok, cuando yo decido perdonar a alguien, ¿ese perdón que yo le doy es merecido o es inmerecido? Es inmerecido también. Pero por eso nosotros le decimos a Dios, perdóname a mí mis pecados, así como yo también estoy dispuesto a perdonar a los que me ofenden. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no estoy dispuesto a perdonar a los que me han ofendido a mí, estoy cerrándole la puerta a que Dios me perdone a mí. Entonces, ¿me conviene o no me conviene perdonar? Me conviene por muchas razones. Cuando yo perdono, abro las puertas para que la próxima vez que yo me equivoque, Dios me perdone. Y además soy libre de toda raíz de amargura y entonces puedo vivir feliz, puedo vivir contento. Ok, luego ¿qué más dice? Perdonen sus pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal o del maligno. Y eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Ok? Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú tienes una relación con Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos saben que ya no vas a volver a ser tentado? ¿No, verdad? Ok, va la pregunta de nuevo. Qué bueno que están poniendo atención. Dije, a ver, voy a cachar a ver quién está dormido. Sí, a ver quién está distraído. Ok, ¿cuántos de ustedes saben que entre más te acercas a Dios y entre más comprometes tu vida a Él, menos serás tentado, más serás tentado? ¿Cuántos saben eso? Claro, van a venir tentaciones y van a venir como dardos de fuego tratando de destruir tu vida, de incendiar tu vida y de llevarte a pecar. Ahora, ¿te acuerdas? Muchas veces las invitaciones a hacer lo malo no van a ser invitaciones, por ejemplo, a matar a alguien, no, pero sí van a ser invitaciones mucho más chiquitas, mucho más sutiles, ¿sí? Para que esas pequeñas decisiones te lleven a apartarte lentamente, suavemente, como dijo Elvis Crespo. Sí fue Elvis Crespo, bueno, no sé quién fue, para que sutilmente, ¿verdad?, te empieces poquito a poquito, sin darte mucha cuenta, alejarte de Dios, alejarte de la iglesia y alejarte de sus planes, ¿sí? Al grado de que sin darte cuenta, de pronto ya no estás en la iglesia, de pronto ya no estás hablando con Dios, de pronto ya estás viviendo nuevamente para ti mismo y estás haciendo cosas, ¿verdad?, que no necesariamente son malas, no necesariamente son negativas, pero sí son grandes distracciones o pequeñas distracciones que te llevan poco a poco a apartarte de Dios. Y es contagioso, porque empieza con uno y luego se contagia al resto de la familia. Y así lo hemos visto por años, ¿verdad? Familias que se han alejado, que se han debilitado, ¿sí? Y que han sido por pequeñas decisiones que han tomado, que no parecen malas, no parecen malas, pero te distraen de Dios. Ok, por eso nosotros la semana pasada aprendimos, ¿verdad?, qué hacer con la tentación. Ahora, a ver, vamos a recordar rápidamente, ¿qué es lo que la Biblia dice que debemos de hacer con la tentación? ¿Resistirla o huir? Huir. La tentación no se resiste, porque entre más la resistes, más caemos. ¿Ok? La tentación, huimos
de ella, corres, huyes, como José cuando huyó de la esposa de Potifar, ¿verdad? Huyó tan rápido que hasta ahí dejó un poco de ropa, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer, hay que huir rápidamente, no te quedas a ver, no te quedas a batallar, a pelear, ¿sí? Y ese es el problema muchas veces con ese concepto que hay en muchos movimientos religiosos de la guerra espiritual, ¿verdad? Que se ponen a darle de golpes, ¿verdad? A la tentación. No, eso es resistirla. Lo que la Biblia dice es que tenemos que huir de la tentación, y eso es muy importante. Ahora, fíjate bien, cuando nosotros estamos batallando con pecados secretos, cuando estamos batallando con un mal hábito recurrente, ¿ok? ¿Cuál es la manera en la que realmente yo voy a ser sanado? Además, ¿verdad? De huir y de tener un plan para no volver a caer, etcétera. ¿Cuál es ese paso decisivo para poder ser sanado del pecado recurrente, del pecado secreto? ¿Cuál es? Confesárselo a Dios y confesárselo a alguien, a un compañero espiritual maduro. ¿Sí? No, pero ¿cómo le voy a contar eso? No lo puedo decir. Si se lo digo, van a saber quién realmente soy. Justamente de eso se trata. De eso justamente se trata. Porque cuando nuestros secretos son expuestos a la luz, entonces yo estoy dando el paso para poder ser sanado. Cuando nuestros pecados están en lo secreto, en lo oculto, ¿verdad? Entonces nosotros somos presa fácil para seguir cayendo a través de la tentación de Satanás. Bueno, eso es todo lo que hemos estado aprendiendo en esta serie. Yo creo que sí aprendimos algunas cosas, ¿no? ¿Ok? ¿Ha sido de bendición esto que hemos venido aprendiendo? ¿Sí o no? Bueno, para mí sí, ¿ok? Y ya con que para mí que estoy predicando, pues ya es ganancia. Ok, vamos a ver la última parte de la oración del Padre Nuestro. Y que dice, lo tienen ahí en la portada de su boletín, dice así: porque tuyo es el reino, el poder. ¿Sí lo tienen, verdad? ¿Sí tienen boletín? Ok, vamos a leerlo bien fuerte. Acuérdense que es bien bonito poder leer la palabra de Dios fuerte, porque nosotros tenemos libertad de hacerlo, a diferencia de muchos lugares del mundo, incluyendo en el sureste mexicano, donde no se permite, ¿verdad? En algunos lugares que la gente pueda tener una Biblia o leerla. Vamos a leerlo, dice así: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la última parte de Mateo capítulo 6 versículo 13. Por eso dice Mateo 6, 13b. Cada vez que tú veas después del numerito una A chiquita, una B chiquita, quiere decir, si es una A, es que es la primera parte del versículo solamente. Si tiene una B, quiere decir que es solo la última parte del versículo. Por eso ahí dice Mateo 6, 13b. O sea, es la última parte de este versículo. Ok, ahora, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, y vamos a aprender que Jesús también nos enseñó a orar por una vida plena, por una vida satisfecha, por una vida, ¿verdad? Que realmente podamos disfrutar. Ahora, nosotros estamos viviendo en este momento en nuestro país, en México, y bueno, es el caso también para muchos lugares del mundo, pero especialmente en México, estamos viviendo en un momento coyuntural, como dicen algunos, ¿verdad? Es una palabra elegante para decir, aquí vamos a llegar a una disyuntiva, a una Y, donde dependiendo de las decisiones que tomemos como país, vamos a ir para acá o vamos a ir para acá. ¿Sí? Vienen elecciones, ¿verdad? Ustedes saben que ahorita los partidos políticos andan como locos, ¿verdad? Los candidatos, ¿sí? Y hay muchos problemas realmente, ¿verdad? Entre los candidatos, porque hay una descalificación, uno ya realmente no puede confiar en ellos, del partido que sea, o sea, vemos que no se ponen de acuerdo, vemos que hay muchas tranzas, hay mucha corrupción, y realmente necesitamos mejorar, o sea, porque nuestro país, desafortunadamente, ¿verdad? Yo no soy de ningún partido político, pero yo lo que sí puedo ver es de que México va en picada. Vean, por ejemplo, nada más el caso de los libros de texto gratuitos, o sea, es un caso lamentable, es una vergüenza a nivel mundial, ¿verdad? Que nosotros tengamos libros
de texto, de educación básica, que están llenos de errores gramaticales, de errores sintácticos, ¿verdad? Y se los digo porque yo ya he visto algunas, he revisado un poco acerca de ellos y realmente tienen errores, ¿verdad? Realmente promueven, por ejemplo, asuntos de satanismo, promueven brujería, no se diga el tema de la ideología de género, que hoy se está filtrando, ¿verdad? En todas las áreas de la vida, incluyendo la educación básica, ¿verdad? En México, en nuestro país, y que nosotros sabemos que eso se debe a una política mundial, a una política global que viene desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ha establecido como un compromiso para todos los países el que implementen lo que ellos llaman la educación sexual integral, que no es más que una estrategia de adoctrinamiento ideológico justamente en temas de género, ¿verdad? Para promover este tipo de estilo de vida, para promover todo tipo de prácticas desde los más pequeños, ¿sí? Realmente a mí me sorprende que, por ejemplo, haya tanto material en el libro de quinto de primaria, ¿sí? Yo lo que puedo decirles es de que es muy probable que en el futuro no sea en quinto, va a ser en cuarto, en tercero o en segundo, donde comience todo este tipo de adoctrinamiento, ¿verdad? Estamos viendo un aumento terrible en la inseguridad, ¿sí? No solamente en la ciudad, en las carreteras. Y bueno, yo no necesito realmente contarles mucho, porque yo sé que algunos de ustedes ven las noticias, yo evito en lo más posible verlas, pero si tú quieres, ya no tienes que ver películas de terror, nada más pon el noticiero y realmente vas a encontrar todo tipo de situaciones. Ajá. Sí, es muy grave, o sea, hemos caído en manos de la inseguridad. Antes también, por ejemplo, uno circulaba por autopistas de cuota porque supuestamente pues eran más seguras, uno nos iba por las carreteras libres, nos iba por las brechas. No, no, ahora a plena luz del día, ¿verdad? Con toda desfachatez, ¿verdad? Hay mucha inseguridad, hay muchos problemas. Pero fíjense, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es que estamos en este momento que es coyuntural, que es un momento histórico, cultural, en el que o México es rescatado o nos vamos a hundir más. Revolución o destrucción. Por eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver lo que dice el Padre Nuestro, porque esta frase final del Padre Nuestro nos da la respuesta de cómo podemos lograr un renacimiento en México, ¿verdad? Una revolución en México, cómo podemos realmente recuperar a nuestro país. Y vamos a leerlo nuevamente porque ahí lo tienen es el primer versículo que tienen ahí en su boletín y dice de la manera siguiente, Mateo 6:13, en su última parte. Fíjate bien, aquí está la clave, la respuesta para la recuperación de las familias, la recuperación de nuestro país. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, te voy a mostrar 3 palabras que resumen la historia de toda la humanidad. Nosotros fuimos creados por Dios para Él. ¿Sí? Eso es algo que nosotros no podemos olvidar y que nosotros enseñamos mucho aquí en el Centro Bíblico, ¿sí? Es una verdad que está en la Biblia. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. No somos producto de nosotros mismos, ¿sí? No somos producto de un accidente. Fuimos creados por Dios. Ahora, ¿y para qué fuimos creados? Fuimos creados para Él.
¿Sí? La razón por la cual tú y yo tenemos vida el día de hoy es porque nosotros vivimos para Él. Si Dios no quisiera que existieras, pues sencillamente no estarías aquí. Ahora, nosotros también sabemos, por lo que dice la Biblia, que nosotros fuimos creados para experimentar, para disfrutar cada día de su amor. ¿Sí? O sea, nosotros no fuimos creados para vivir lejos de Él, no fuimos creados para vivir separados de Él, fuimos creados para vivir junto a Él, unidos a Él en esa relación en la que nosotros podamos experimentar su gran amor. Otra cosa que también, ¿verdad?, nosotros tenemos que aprender, y que está justamente en este versículo, en este final del Padre Nuestro, es de que nosotros fuimos creados, fuimos hechos para vivir en su reino. ¿Sí? Eso es bien importante. Nosotros fuimos creados para pertenecer, para ser ciudadanos, para formar parte de un reino. Ahora, en un reino se llama reino porque el que gobierna el reino, ¿quién es? Es un rey, ¿sí? El reino para el cual nosotros fuimos diseñados para vivir en él y para pertenecer, el rey es nada más y nada menos que el Rey de Reyes. O sea, el rey que está por encima de cualquier otro rey que haya existido, ¿sí? Y ese rey es el Padre celestial. Ahora, nosotros fuimos hechos entonces para pertenecer a ese reino, para tener a Dios como nuestro rey, y para que nosotros podamos mostrar su poder y para que nosotros podamos darle la gloria. Ahora déjame explicarte esto un poco más, y ahí en tus notas te voy a pedir que anotes justamente lo siguiente, ¿verdad? Después del versículo de Mateo 6:13 en su última parte, ¿sí? Déjame explicarte qué significan cada una de estas tres palabras. Porque, insisto, si nosotros aprendemos estas tres palabras que están en esta última parte del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, nosotros vamos a poder entender cómo podemos recuperar a nuestro país, cómo podemos recuperar a nuestra familia, cómo podemos también nosotros tener vidas plenas, vidas satisfechas. Ahora, ¿cuáles son estas tres palabras? Reino, poder y gloria. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera. El reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios, escríbelo, es su plan. Dios tiene un plan. Ahí está en su boletín, ¿sí? Está casi al principio. El reino de Dios es su plan. Eso es lo primero que nosotros necesitamos aprender, ¿ok? Ahora, los seres humanos hemos registrado la historia de los seres humanos, ¿ok? Y de alguna manera, a lo largo de los años, sobre todo en la Edad Media, asumimos una actitud antropocentrista. Esa es una palabra muy elegante para decir que nosotros llegamos a pensar que el centro de todo lo que funciona en el universo es el humano, ¿sí? Y entonces hablamos de la historia humana, ¿ok? Y tenemos algunas nociones de lo que ha sucedido en el pasado. No tenemos nociones de todo, ¿verdad? Porque falta mucha información, pero sí tenemos alguna idea de lo que ha ocurrido antes hasta el día de hoy. Y hablamos de la historia humana. Pero fíjense bien, la historia es mucho más grande, mucho más amplia que la historia humana. De hecho, la historia realmente no es acerca de los seres humanos. La historia realmente es acerca de un Dios que creó todo lo que existe y que dentro de sus grandes planes Él decidió involucrar o decidió crear a los seres humanos e involucrarlos en parte de su historia para que nosotros pudiéramos formar parte de la historia de Dios. Ahora, fíjate bien, eso quiere decir que el tema realmente de la historia no debería ser el ser humano, debería de ser Dios, porque con Él surgió todo y con Él va a terminar absolutamente todo. Y la historia de Dios es eterna. Por eso les digo que hay partes de la historia que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros no sabemos muchas de las cosas que han sucedido en el pasado, en la eternidad de Dios, ¿sí?
Y no sabemos también muchas de las cosas que van a ocurrir en el futuro dentro de la eternidad de Dios. Pero lo que sí podemos saber es que los planes de Dios son eternos y que sus planes ya están establecidos. Y que por lo tanto, lo que Él dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Lo que Él dijo que debe de ocurrir en este tiempo, está ocurriendo. Y todo lo que Él dijo que falta por ocurrir, les tengo noticias, va a ocurrir. De hecho, la próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a iniciar una nueva serie de conferencias en la que vamos a estar hablando acerca de la historia futura de los seres humanos. En otras palabras, vamos a estar hablando acerca de los tiempos finales. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que está escrito que va a suceder en los próximos años, al final del tiempo? Porque hay mucha información revelada para nosotros acerca de lo que va a suceder. Y tenemos certeza de que todo lo que está escrito en la Biblia que dice que va a suceder, se va a cumplir. ¿Por qué? ¿Cómo puedo tener esa certeza? Nuevamente, porque todo lo que dijo que iba a suceder y sucedió, tal y como estaba escrito. ¿Ok? Ahora, la historia se mueve como Dios quiere y nosotros estamos en ella. Por eso es muy importante que yo recuerde, el reino de Dios es su plan eterno, es su historia eterna. Ahora, el poder de Dios, escríbelo. El poder de Dios es su programa. El poder de Dios es su programa. No un programa de televisión, sino más bien, cuando hablamos de programa, nos referimos a, es la manera en la que Dios ejecuta, lleva a cabo su plan. ¿Cómo lo hace? Con gran poder, porque es muy poderoso. ¿Ok? Es tan poderoso que Él creó nuestro sol, creó nuestra estrella y que tiene muchísima energía. Bueno, Dios tiene mucho más energía que el sol, porque Él es el creador del sol. Y no nada más de nuestro sol, no nada más de nuestra estrella, sino de todas las estrellas que hay en el universo. Luego está la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su propósito. Escríbelo ahí en tus notas. La gloria de Dios es su propósito. En otras palabras, todo lo que Dios hace es para que nosotros podamos entender cómo es Él. La Biblia dice en Salmos capítulo 19, no lo tienen ahí en sus notas, pero no sé si lo quieran ahí escribir en algún lado. Salmos capítulo 19 dice que la creación, todo lo que Él ha creado, le da la gloria a Él. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos oportunidad de voltear para arriba y de ver los amaneceres, los atardeceres, realmente nos damos cuenta de cuán grande, cuán maravilloso, cuán sabio, cuán poderoso es Dios. Y cuando nosotros vemos la cantidad de colores, la cantidad de seres vivos, la cantidad de especies que viven en los mares, también nos damos cuenta de que a Dios le encanta la diversidad. Le encanta, ¿verdad? La lluvia, todo lo que hay en las aves de los cielos. Nosotros nos damos cuenta de que Dios no es un Dios monocromático. Es un Dios que le encanta, ¿verdad? Los colores, la diversidad. Y eso nos da cuenta de que Dios es sabio y poderoso. A ver, entonces, cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, ¿verdad? Como lo estamos viendo en el Padre Nuestro, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos está enseñando 3 palabras: el reino, el poder y la gloria de Dios, que son estos 3 elementos que son muy importantes para que nuestra vida pueda estar llena de satisfacción. Lo repito, el reino de Dios es la realidad presente en aquellos que le tenemos a Él como Rey. El poder de Dios es el recurso presente que Dios nos da, y la gloria de Dios es la razón de todo. Mira el siguiente versículo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Aquí lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, pues todas las cosas provienen de Él. ¿Sí? A ver, ¿te acuerdas que hace rato dijimos, ¿de dónde provenimos tú y yo? De Dios. ¿Ok? ¿De dónde provienen las montañas, el cielo, la tierra en la que vivimos? Ahí está. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su ¿qué? Existen por su poder.
¿Sí? Tú y yo respiramos, tú y yo estamos vivos, porque Dios es poderoso, porque Él tiene gran poder. Y dice, ¿y son para qué? Para su gloria. Ahí está claramente. Nosotros provenimos de Él, ¿verdad? Nosotros vivimos por su poder y todo es para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Nosotros somos personas que somos realmente bendecidas. Vivimos en México, vivimos, tenemos trabajo, tenemos acceso a la salud, tenemos, nuestros hijos pueden ir a la escuela, tenemos libertad religiosa, podemos tener una Biblia en casa y leerla, podemos reunirnos libremente y podemos adorar al Señor, podemos orar, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos bicicleta, tenemos un carro, tenemos en qué movernos, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de ir al cine, de ir a un restaurante. O sea, realmente, gracias a Dios, somos muy bendecidos, materialmente hablando, ¿sí? ¿Por qué será que aun cuando todos nosotros somos tan bendecidos materialmente, por qué mucha gente todavía se siente insatisfecha? Y la respuesta la encontramos precisamente en lo que hemos venido diciendo. Porque nosotros no fuimos diseñados para vivir para nosotros mismos. Cuando yo solo vivo para mí mismo, mi vida se encierra, ¿verdad?, en un estado de egoísmo, ¿verdad?, con una actitud ególatra. Y entonces yo no disfruto la vida. La vida no es plena, la vida está llena de insatisfacción y estoy constantemente sintiendo un vacío en mi interior que me dice, algo me falta, me siento insatisfecho. Eso es porque nosotros no fuimos diseñados para vivir para nosotros mismos. Nosotros fuimos diseñados para vivir en el reino de Dios. Fuimos diseñados para vivir conectados a su poder y fuimos diseñados para vivir no para nuestra propia gloria, sino para vivir para la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos en el reino de Dios con su poder para su gloria, entonces podemos realmente experimentar lo que dice Juan 10:10. ¿Sabes lo que dice Juan 10:10? ¿No? A ver, vamos a buscarlo rápidamente. Sí, espero que todos traigan Biblia. ¿Sí traen Biblia? Excelente. Juan 10:10. Vamos a ver lo que dice Juan 10:10. Es un versículo muy conocido, ¿ok? ¿Lo tienen? Ahí les va, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. ¿De qué ladrón está hablando de todos los ladrones que hay ahora en México? No, está hablando de Satanás. Y está hablando de qué es lo que Satanás quiere hacer con tu vida. Ahora, ¿quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Jesús, refiriéndose acerca del diablo, ¿sí?, acerca de Satanás, se refirió a él como el ladrón, ¿sí? ¿Qué crees que robe? ¿Qué crees que quiera robar? Tu vida. La quiere, ¿sí? Y dice, ¿verdad? Es que no está en la pantalla, ¿verdad? Lo estoy leyendo acá. Estoy búsquelo y búsquelo allá, pero no, dice, el ladrón solamente viene para tres cosas: robar, matar y destruir. ¿Te quiere robar la vida? ¿Te quiere matar? ¿Te quiere destruir? Ese es el propósito que tiene el diablo para tu vida. Y lo va a hacer, como ya lo vimos la semana pasada, de todas las maneras posibles, ¿ok? Sabiendo que hay debilidades en nosotros. Pero fíjate lo que dice a continuación Jesús: yo vine para que la gente tenga vida. Muchas gracias que me lo pusieron, ¿sí? Yo he venido para que tengan vida. ¿Jesús a qué vino? ¿A robar nuestra vida, a darnos muerte, a darnos destrucción, a darnos condenación? No, Él vino a todo lo contrario. Él dice claramente, yo estoy aquí para que ustedes tengan vida. ¿Qué clase de vida? Vamos a ver qué clase de vida. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Qué es una vida en abundancia? Una vida plena, una vida llena de entera satisfacción, una vida que disfruto todos los días. Ahora, no necesito
ser rico, no necesito ser millonario, no necesito ser el presidente de la empresa, no necesito ser diputado o senador. No. Estamos hablando de un estado de vida en el cual yo disfruto cada minuto de mi vida. ¿Sí? Y que la mayoría de la gente no vive así. Es más, la mayoría de la gente no está viviendo, está meramente existiendo. Entramos en una rutina, ¿verdad? En la que nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, nos vamos a la escuela, ¿verdad? Comemos, hacemos algunas actividades y nos volvemos a dormir, y al otro día es exactamente lo mismo. Por eso hay mucha gente que lo único que ansía es que llegue el fin de su vida, no, el fin de semana, ¿verdad? Porque el fin de semana es ponerle un cambio, ¿sí? Descansar un rato, hacer otras cosas, ¿sí? Que nos ayuden a olvidarnos de la constante rutina de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿sí? Y entonces vivimos para el fin de semana. Eso no es vivir, eso es existir, ¿verdad? Y la vida se nos va, se nos está yendo, ¿ok? Pero no, la mayoría de la gente no la está disfrutando. ¿Qué se requiere para que nosotros pasemos de existir a tener vida? Y una vida, como dice Juan 10:10, una vida en abundancia, una vida satisfecha. Bueno, es justamente la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. ¿Cómo viene la verdadera satisfacción a mi vida? Bueno, la respuesta ya se las dije, ¿verdad? Porque justamente está en el versículo que vimos, ¿ok? ¿Qué se requiere para que yo pueda realmente tener una vida plena, una vida satisfecha, una vida que disfrute cada minuto de ella, independientemente de las circunstancias de mi vida? Necesito las tres cosas que dice ese versículo de Mateo 6:13: vivir en el reino de Dios, vivir por su poder y vivir para su gloria. Y es justamente lo que vamos a desmenuzar el día de hoy. ¿Cómo viene la verdadera satisfacción a mi vida? Vamos con el número 1, escríbelo: viviendo en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Viviendo en qué reino? En el reino de Dios. ¿Qué partido político gobierna en el reino de Dios? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿De qué color es? ¿Es un partido liberal? ¿Es un partido conservador? ¿Qué tipo de filosofía política tiene este reino? Nada que ver con eso. Es otro boleto. Es un reino completamente diferente. Mira lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 que tienen ahí en su boletín. Vamos a leerlo fuerte. Dice así: también saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes. Ay, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos que nos animan, que nos consuelan, ¿sí? A cada uno de nosotros cuando andamos desinflados, cuando andamos agüitados, cuando andamos debilitados, cuando andamos estresados. Seguimos leyendo. Como hace un padre con sus hijos, les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio ¿qué? En su propio reino y gloria. Subraya donde dice tener parte en su propio reino y gloria. En otras palabras, lo que dice el versículo, lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es: ustedes deben de comportarse como personas que pertenecen al reino. ¿A cuál reino? ¿Al reino de Inglaterra? No. ¿Al Reino Unido? No. ¿Al reino de Dinamarca? No. Al reino de Dios. Al reino donde Dios es el rey y donde aquellos que pertenecemos a ese reino, ¿verdad? Tenemos una muy particular forma de vivir. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? Déjame explicarte qué significa, cómo es vivir en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios implica que la agenda de Dios se convierte en mi agenda. ¿Sí? No sé si lo quieras ahí anotar en algún lado. ¿Sí? La agenda de Dios se convierte en mi agenda. Muchas veces tratamos de hacer lo contrario. Y cuando nosotros creemos que tenemos los más grandiosos planes sobre el universo, aún nosotros tratamos de controlar y de manipular a Dios y le decimos a Dios: Dios, tengo una agenda maravillosa.
Tengo una agenda extraordinaria. No me lo vas a creer. Mi agenda es increíble. ¿Sí? Ojalá Dios te puedas tú ajustar a mi agenda. Ahora, eso lo único que demuestra es, una, que no entendemos con quién estamos hablando. Y la otra cosa que a lo mejor no nos damos cuenta es de que hablar así lo único que demuestra es que nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos y que estamos llenos de, empieza con O, de orgullo. ¿Sí? El orgullo y la soberbia, que son como hermanas casi gemelas, ¿verdad? El orgullo y la soberbia son esas dos actitudes que nos llevan a creernos tan chiquitiguau, ¿verdad? Tan importantes, que nos lleva incluso a querer pedirle a Dios que Él sea quien se ajuste a nosotros y no nosotros a Él. Ahora, así hay mucha gente que vive en el mundo, ¿verdad? Queriendo que Dios haga lo que uno quiere que Él haga. ¿Sí? ¿Y qué hace Dios al respecto? Dios nos deja. O sea, si tú y yo queremos, ¿verdad?, ajustar a Dios a nuestra agenda, ¿verdad? Por ejemplo, ahora le estaba preguntando a algunos estudiantes de ahí de la universidad, pues qué religión profesan, ¿verdad? Generalmente hago estas preguntas para saber más o menos ahí cómo anda el clima espiritual. Y uno me decía, no, pues yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Y por ejemplo está muy de moda ser agnóstico, ¿sí? Y entonces los agnósticos, ¿verdad? El agnosticismo, no sé si ustedes lo conozcan, es un movimiento muy antiguo que dice que los seres humanos estamos tan limitados que no somos capaces de conocer a Dios, ¿sí? No tenemos esa capacidad. ¿Sí? Estamos muy limitados y por lo tanto, ¿sí?, no tenemos los elementos como para decir que efectivamente Dios existe, ¿sí?, y no tenemos los elementos como para negar su existencia. Entonces es como una visión neutra acerca de Dios, en la cual pues sí, Dios debe de existir, pero no creo que sea realmente el Dios de la iglesia, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos o el Dios de los judíos. Debe de ser un Dios que se amolde a lo que yo quiera. ¿Sí? Y entonces ahí está la trampa. ¿Sí? Ahí es donde caemos en la trampa. ¿Ok? Entonces nos enseñan a que nosotros hagamos de Dios lo que nosotros queramos y que Él se amolde a nosotros y no nosotros a Él. Bueno, cuando yo decido vivir en el reino de Dios, lo que yo decido es que yo voy a vivir no para mi propia agenda, no voy a vivir para mí mismo, sino que voy a vivir para Él, voy a vivir para su agenda. También significa que a Dios lo pongo como prioridad en mi vida. No sé si lo quieras anotar porque eso es muy importante. Vivir en el reino de Dios quiere decir que Él es la prioridad. Cuando digo que es la prioridad, cuando decimos que algo es nuestra prioridad, ¿qué queremos decir? ¿Qué es el número qué? ¿Número qué? Número 1. ¿Sí? Él va primero en todo. Él es la prioridad en mi vida. Lo pongo en primer lugar. Y eso fue justamente lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que es también cuando les enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro. Vean el siguiente versículo que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo súper conocido, yo me lo sé de memoria desde niño, ¿verdad? Y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Esa es la versión 1960, Reina Valera 1960. Vamos a verlo en el boletín, en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: busquen el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús que hay que buscar? Subráyale, el reino de Dios. La instrucción es: busca el reino de Dios, búscalo, busca el reino de Dios. ¿Ok? ¿En qué prioridad dice este versículo que hay que buscar el reino de Dios? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Eso qué quiere decir? Es prioridad, es el número 1. Lo más importante que yo hago en mi vida es buscar el reino de Dios. Es lo más importante. Es más importante, ¿verdad?, que qué carrera voy a estudiar, o qué negocio voy a poner, o a qué cantante voy a ir a ver. No, esto es más importante todavía. Es lo más importante. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa. ¿Esto qué quiere decir? Vive de acuerdo a los que pertenecen al reino. Vive de acuerdo a sus
valores, de acuerdo a sus pensamientos, vive de acuerdo a los lineamientos del reino de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia según este versículo, según las palabras de Jesús, si yo busco el reino de Dios como prioridad en mi vida? Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas más dinero? Pon el reino de Dios como prioridad. ¿Necesitas que tu negocio prospere? Pon el reino de Dios como prioridad. ¿Te das cuenta? Nosotros le hacemos al revés, ¿verdad? Si yo quiero que algo mejore, si quiero mejorar mis finanzas, entonces pongo mis finanzas como prioridad, no el reino de Dios. Si quiero que mi negocio mejore, entonces pongo como prioridad el negocio. Si tengo algún problema familiar, pongo como prioridad a mi familia, pero no pongo como en primer lugar al reino de Dios. ¿Sí? Es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo le hacemos? O sea, a ver, eso en la práctica es ¿cómo le hago? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que sea la prioridad? Ok, fíjate bien, ahí en tu boletín, ahí hay 5 espacios. ¿Ok? Poner a Dios como prioridad en mi vida significa que yo voy a poner a Dios en número 1 en estos 5 aspectos de mi vida. Vamos a ponerlos. Primero, finanzas. ¿Ok? ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Sí? Porque el dinero se puede convertir en un ídolo. Fíjate bien, todo aquello que yo ponga en primer lugar, en lugar de poner a Dios en primer lugar, se convierte en un ídolo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, todo aquello que ocupe el lugar primero que Dios debería de ocupar, se convierte en un ídolo. Entonces fíjate bien, aún los cristianos podemos caer fácilmente en idolatría. A lo mejor criticamos mucho, ¿verdad?, a los que tienen esculturas, a los que tienen imágenes y que realmente también esos son ídolos, ¿ok? Pero también podemos caer en otro tipo de idolatría. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos en primer lugar el dinero en nuestra vida y comenzamos a amar el dinero. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, ¿cómo es poner a Dios en primer lugar en mis finanzas? Hay formas muy sencillas de hacerlo. Por ejemplo, la Biblia dice que de todo lo que yo gano, ¿sí?, yo necesito reconocer primero que todo el dinero que recibo no es mío. ¿De quién es? De Dios. Pero ¿cómo? Si yo lo gané, si yo estuve trabajando para obtenerlo. Aún así, ¿quién te dio la vida para trabajar? ¿Quién te dio las fuerzas para trabajar? ¿Quién te dio el cerebro para que tú puedas ser tan inteligente y puedas dedicarte a ese trabajo? Todo lo tenemos de parte de Dios. Entonces, fíjate bien, todos los recursos que nosotros recibimos en nuestra vida, todo el dinero que recibimos, sea mucho, sea poco, en realidad no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. La mayoría de la gente vive usando el dinero como si fuera suyo, pero no es nuestro. A ver, ¿cómo puedes demostrar que realmente no es del humano? ¿Has visto a alguien que se haya muerto? Porque ha sido un funeral. ¿Ok? El muertito se lleva su dinero. No, hombre, se lo andan peleando ahí los que puedan. ¿Sí estamos de acuerdo? Todo aquí se queda. ¿Ok? Fíjate bien, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Aquí todo es prestado, hasta la ropa que trae uno puesta. Todo es prestado. Todo es de Dios. Ahora, si el dinero que yo tengo no es mío, ¿lo puedo usar como a mí se me dé mi regalada gana? No, claro que no. Tengo que seguir los lineamientos que Dios ha establecido. Uno de ellos es el que les empecé a contar, pero que me interrumpí yo mismo, ¿ok? Que es, de todo lo que yo gano, ¿sí?, Dios dice, me devuelves el 10%. ¿Sí? Y yo lo hago, por ejemplo. ¿Sí? De todo lo que yo gano, yo hago el cálculo, ¿sí?, y entonces yo le devuelvo a Dios lo que es de Él. Ajá. Y entonces eso me permite poner a Dios en primer lugar. La Biblia dice, Jesús dijo también que donde está nuestro dinero, ahí está también nuestro corazón. ¿Sí? Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces, fíjate bien, si para mí se convierte la prioridad cada vez que me pagan devolverle a Dios el diezmo, esa es una manera muy práctica de poner a Dios en primer lugar en mis finanzas. ¿Sí? Porque yo no voy a gastar nada, no voy a pagar nada,
lo primero que voy a hacer es le devuelvo el diezmo. Ahora, hay muchas bendiciones de dar el diezmo y muchos de nosotros que somos fieles al diezmar lo sabemos. Porque aun cuando nosotros metemos la pata y somos malos, ¿verdad? Para administrar y andamos comprando cosas que no debemos de comprar, aún así Dios nos bendice a manos llenas y Él se asegura de que nada nos falta a pesar de nuestras equivocaciones. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que entonces yo puedo decir, bueno, pues voy a meter la pata, ¿verdad? Que al cabo Dios me va a sacar de esta si yo diezmo. No, tampoco. A lo que me refiero es de que aún con nuestros errores, Dios es fiel en sus promesas. Ahora, eso es en cuanto al diezmo, ¿ok? Pero también está otra forma de agradar a Dios, que es la ofrenda, ¿sí? El diezmo es una, ¿verdad? Que es el 10%, pero está la ofrenda. ¿De dónde saco para ofrendarle a Dios? Del 90% que me resta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y de ahí yo de corazón, ¿verdad? Sin que nadie me obligue, yo decido darle ofrendas también a Dios. Y eso lo hago en la iglesia donde me alimento, tal y como dice Malaquías 3:10, ¿verdad? En el templo, ¿verdad? Voy y entrego mi diezmo y mi ofrenda. Ahora, cuando yo ya tengo eso claro en mi vida, entonces lo hago sistemáticamente y eso me permite poner a Dios en primer lugar en mis finanzas, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, dijeras, voy a comprar, no sé si esto se puede, pero voy a comprar acciones de Apple, por ejemplo, ¿ok? Te aseguro que una vez que compres acciones de Apple, tú vas a estar checando cómo andan las acciones de Apple. Ajá, ¿por qué? Donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Cuando yo diezmo y ofrendo y pongo a Dios en primer lugar en mis finanzas, entonces también eso lleva a mi corazón a voltearse hacia Dios, a estar al pendiente del Señor. Otra forma de poner a Dios en primer lugar, de buscar el reino de Dios como prioridad, es en mis intereses. Eso también se puede. ¿Sí? En aquellas cosas que me gustan, que me apasionan, ¿verdad? En aquellas cosas, ¿verdad? Que mis hobbies, mis pasatiempos, mi carrera, mis vacaciones, mis hobbies. Si yo dejo que Dios sea el que me ayude a administrar mis intereses, entonces eso también me ayuda a ponerlo en primer lugar. La tercera es en las relaciones. ¿Ok? Si tú quieres tener la bendición de Dios en tu vida, necesitas poner en primer lugar a Dios en tu matrimonio, en tus hijos, ¿verdad? En tus amistades, en tu familia. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por ejemplo, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar en tu familia significa, ¿verdad? Que también la agenda familiar, el tiempo de familia, ¿verdad? Es administrado de tal manera, ¿sí? Que tu familia sabe que es importante, por ejemplo, el tiempo para venir a la iglesia, ¿sí? Para estar con la iglesia, para estar, ¿verdad? En actividades de adoración al Señor, ¿sí? Y de esa manera les enseñamos a nuestros hijos que a la iglesia se viene puntual, que a la iglesia se asiste, ¿verdad? Son cosas que nosotros le aprendemos para que ellos aprendan a amar a Dios. Que por ejemplo a la iglesia es importante que los niños aún desde pequeños vengan con su ofrenda para que la puedan entregar al Señor. O sea, esos son el tipo de cosas que nos ayudan a poner a Dios en primer lugar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras amistades. En la agenda, ¿verdad? Esa es la otra, la agenda. A ver, las que he dicho: finanzas, intereses, relaciones, agenda, ¿ok? A ver, fíjate, por ejemplo en la agenda, ¿qué tiempo le dedicas a Dios? ¿El tiempo que te sobra o el tiempo más importante? Porque muchos de nosotros lo que hacemos es, no, pues ahí si sobra tiempo oramos, ¿verdad? Ahí si sobra tiempo, paso tiempo con Dios. Ahí si sobra tiempo, ¿verdad? Pues vamos a la iglesia. No, ahí nosotros tenemos que darle el mejor tiempo a Dios. Sí, y decir, agendarlo, ¿verdad? Como lo más importante. Por ejemplo, a ver, este viernes es primer viernes de mes, tenemos noche de adoración y santa cena, ¿sí? Si realmente Dios es la prioridad en mi vida, ¿sí? No voy a poner citas médicas, no voy a poner actividades, ¿verdad? Que sean más importantes, voy a poner el estar como familia aquí a tiempo, porque entonces esa es la prioridad. Eso le demuestra a Dios que Él es la prioridad en mi vida. Es igual como nosotros, ¿verdad? Si tú le dices a alguien, oye, hay que vernos para un café,
¿a qué horas? Nos vemos a las 6 y esa persona llega a las 7:15, ¿qué te demuestra su impuntualidad? Que no eres prioritario, que no le interesa, ¿verdad? ¿Podemos decirle eso a Dios? No. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, que la agenda está conforme a lo que Dios quiere. Ahora, último, otra área en la que nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, en nuestros problemas. ¿Sí? Yo les he dicho varias veces que muchas veces cuando tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos tribulaciones, huimos de Dios en lugar de correr hacia Él. ¿Sí? O sea, nuestra tendencia es a huir, ¿verdad? Luego yo le pregunto a las familias, ¿por qué no viniste? Es que tuvimos un problema. ¿Y luego? O sea, y si tuvieron un problema, ¿por qué no vinieron? Porque si tenían un problema, tenían mayor necesidad de venir. ¿Sí? O sea, y eso es algo bien curioso que tenemos los seres humanos. Yo mismo me he encontrado muchas veces en esa situación, ¿verdad? Nada más porque soy el pastor, porque tengo que venir, pero muchas veces, ¿verdad?, se siente uno triste, se siente uno agüitado, se siente uno cansado. ¿Y qué hace uno? No, mejor hoy no leo la Biblia, hoy no paso tiempo con Dios, ¿verdad? Hoy no voy a la iglesia. Y es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando me siento mal, es cuando tengo un problema, cuando tengo una tribulación, es cuando más necesidad tengo de estar en la presencia del Señor. Es cuando más necesito estar con Él. Ahora, fíjate bien, muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos un problema, ¿verdad?, le hablamos al seguro, le hablamos al doctor, le hablamos al abogado, hacemos esto, movemos aquello, hacemos de todo. Y luego cuando nada de eso da resultado, pensamos, se me hace que, pues es que nadie, o sea, esto no se resuelve. No, pues entonces hay que orar. Y dejamos la oración, dejamos a Dios como si fuera el último recurso. ¿Debería de ser el último recurso? Si yo estoy dejando a Dios como, o sea, si es lo último que se me ocurre en medio de un problema, lo único que demuestra es que yo no he hecho a Dios la prioridad en mi vida. ¿Sí? Cuando lo primero que se me ocurre, tuvimos un accidente, hay que orar. Cuando alguien está enfermo, hay que orar primero. Antes de hablarle al doctor, vamos a, antes de correrle urgencias, vamos a orar. Ahora, no estoy hablando de que te quedes a orar 5 horas, ¿verdad? Y que hagas ahí un retiro de oración y con ayuno. No. Es orar y decir, Señor, necesitamos tu ayuda en este momento, ayúdanos por favor. Y ahora sí lo atiendes. Pero es cuando realmente Dios ve que Él es la prioridad en nuestra vida. Y muchas veces lo dejamos como último recurso. Número dos, ok, acuérdate que estamos aprendiendo. ¿Cómo viene la verdadera satisfacción a mi vida? Ok, ya vimos la primera es, ¿cuál es la primera? Ya se me perdió. Viviendo en el reino de Dios. Ya perdí una hoja, no, aquí está. Sí, aquí está, viviendo en el reino de Dios. Número 2. La segunda forma en la que yo puedo realmente vivir una vida de satisfacción, una vida plena, una vida abundante es, número 2, viviendo por el poder de Dios. Viviendo por el poder de Dios. Anótalo en tus notas. Viviendo por el poder de Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 4:20. Dice así: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Esto dónde está? 1 Corintios 4:20. Fíjate bien, el reino de Dios no consiste en grandes discursos, no consiste en grandes conferencias, no consiste en ser muy elocuente, en mucho rollo. Donde realmente se demuestra que yo estoy en el reino de Dios es cuando yo dependo del poder de Dios en mi vida. Es vivir por el poder de Dios. Subraya esta frase al final: vivir por el poder de Dios. ¿Sí? A veces muchos cristianos, ¿verdad?, son muy buenos, ¿verdad?, para hablar de teología y de las genealogías y de qué tal doctrina y todo eso. Ok, en eso no se demuestra vivir en el reino de Dios. Estar en el reino de Dios es cuando tu vida depende del poder de Dios para todo. ¿Ok? En otras palabras, fíjate bien,
Dios no bendice a los independientes. ¿A quién bendice Dios? A los dependientes. Aquellas personas que no son orgullosos, porque acuérdate que el orgulloso, ¿sí? Si yo soy orgulloso, yo digo, no, yo no necesito ayuda, yo soy muy inteligente, yo tengo muchos logros, yo tengo muchos doctorados, yo tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Yo he trabajado con mucha gente, tengo muchas conexiones. No, yo no necesito ayuda, yo puedo con esto. Esa es una persona independiente, es una persona orgullosa cuyo orgullo no le permite darse cuenta que no puede hacer las cosas por su propia cuenta. En otras palabras, Dios bendice a aquellos que están dispuestos a pedir ayuda. ¿A pedir qué? Ayuda. Que no tienen ningún problema, no tienen vergüenza, no tienen pena de pedir ayuda. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás tú esperando que Dios haga en tu vida esta semana? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando realmente que Dios actúe en tu vida, en la escuela, en tu familia, en el trabajo, en el negocio? Esta semana estás pensando, tienes la expectativa de que Dios intervenga en tu vida esta semana. ¿Por qué te pregunto esto? Porque Dios a quien va a ayudar, Dios en quien va a hacer milagros, es en aquellos que tienen la expectativa de que Dios actúe en sus vidas, que Dios intervenga en sus vidas. Dios bendice a aquellos que están esperando su respuesta, y no nos va a dar una respuesta porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno, porque Él nos da de su gracia. Acuérdate, la gracia es que me da lo que no merezco, me da lo que necesito. Otra cosa también importante es, no solamente Dios bendice a los que dependen de Él, Dios usa la vida de aquellos que dependen de Él. Dios no usa a aquellos que se creen independientes, ¿sí? Entre más dependes de su poder, más Dios te usa y más bendición viene a tu vida. Mira lo que dice Efesios 3:20, vamos a leerlo juntos. Ahí está en tu boletín, dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, subraya mucho más, subráyalo, que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice este versículo acerca de Dios? Lo que dice es que nosotros tenemos una imaginación muy limitada, es tan limitada que aún por más grandes que se nos ocurran las cosas que queremos que sean logradas, Dios puede lograr mucho más. Dios puede hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, nunca es demasiado tarde para rendirnos a Él, porque a lo mejor algunos de nosotros podemos decir: uy, no, pero esto ya lo estoy escuchando demasiado tarde en mi vida, ¿verdad? Toda la vida he tratado de hacer las cosas por mi cuenta. No, nunca es demasiado tarde para hacer a un lado nuestro orgullo y rendirnos a Él. Y fíjate bien, lo que a lo mejor tú has logrado en toda tu vida, Dios puede lograr mucho más en una semana. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso, es más grande que nosotros. Él puede hacer cosas grandes que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Ahora, déjame mostrarte 3 formas de obtener el poder de Dios en tu vida. 3 formas, 3 maneras de obtener el poder de Dios en tu vida. Escríbelas, ahí tienes el espacio en tu boletín, ¿sí? Una de ellas es orando. Orando. ¿Por qué no nos gustan las reuniones de oración? ¿Sabe? ¿Por qué no vamos a las reuniones de oración? ¿Sabe? Bueno, yo doy gracias a Dios que aquí hay algunos de ustedes que están aquí, son bien fieles en las reuniones de oración. Y gracias a Dios por eso. Porque donde realmente nosotros le demostramos a Dios nuestra dependencia es en nuestra vida de oración. ¿Sí? Si yo digo, no, yo dependo de Dios, y lo canto y levanto las manos, yo dependo de Dios, pero en la práctica ni oro, soy puro cuento. ¿Sí?
Ahora, es importante orar personalmente, orar matrimonialmente, orar familiarmente, pero también es muy importante orar como iglesia y reunirnos nada más a eso, a orar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es bien importante. Insisto, yo doy gracias a Dios porque hay familias que viernes tras viernes tras viernes están orando. ¿Sí? Domingos a las 10 aquí estamos orando. ¿Sí? Gracias a Dios por su fidelidad. ¿Por qué? Porque fíjate bien, dime cómo está tu vida de oración y yo te voy a poder decir qué tanto poder tiene tu vida. ¿Sí? Cero oración, cero poder. Poquita oración, poquito poder. Mucha oración, mucho poder. Ahí está la clave de nuestra dependencia de Dios. En qué tanto oramos. ¿Sí? Si yo no estoy orando, pues me estoy debilitando, ¿verdad? Si yo no le enseño a mis hijos a que es tan importante orar y reunirnos a orar, los estoy enseñando a que ellos vayan avanzando en su vida, dependiendo en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia. La segunda manera en la que nosotros obtenemos el poder de Dios en nuestra vida es tomando riesgos al obedecer a Dios. Escríbelo. Orando. La primera fue orando, la segunda es tomando riesgos al obedecer a Dios. Tomando riesgos al obedecer a Dios. En otras palabras, cuando Dios me pide que haga algo, y en la Biblia Dios nos ha dicho que hagamos muchísimas cosas, cuando yo soy valiente para hacer lo que Dios me pide que haga, Él me va a dar de su poder para hacerlo. Nosotros crecemos cuando estamos en la incomodidad. ¿Sabías que cuando uno siempre está cómodo, ahí no crece uno? Donde uno crece es, ¿verdad?, en medio de la dificultad. Antes se creía, ¿verdad?, que las enfermedades, los niños crecían después de enfermarse. ¿Sí has escuchado eso? Y el otro día estaba hablando con un médico al respecto y me decía, bueno, es que efectivamente cuando un niño se enferma, deja de crecer. Pero luego cuando sana, el cuerpo se recupera. Ok, también eso nos pasa. Cuando nosotros estamos en medio de los problemas, de la tribulación, de las situaciones, de las crisis, es cuando nosotros experimentamos grandes crecimientos en nuestra relación con Dios. Dios hace milagros cuando nosotros damos el primer paso en fe. Te cuento una historia muy rápidamente para ilustrarte esto que estoy diciendo. ¿Te acuerdas de que Moisés sacó a los egipcios de Israel? ¿Sí te acuerdas de eso? No, no fue así. Están durmiéndose. Ok, otra vez, fíjate bien. ¿Te acuerdas que Moisés sacó al pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto? ¿Sí? Okay, casi me dicen, no, sí, Moisés sacó a los israelitas que estaban adentro del arca. No, nada que ver. Ok, y luego ellos anduvieron en el desierto y anduvieron dando vueltas. ¿Por cuántos años? 40 años, ¿ok? Y esa generación, todos se murieron hasta que la nueva generación que sí confiaban en Dios, entraron a la tierra prometida, dirigidos por un hombre, por un líder nuevo que se llamaba Josué. Muy bien, exactamente. Ok, y una de las primeras situaciones que tuvieron es que Josué toma el liderazgo y entonces llegan al río Jordán justo en la temporada cuando el río Jordán estaba pero bien crecido. Ajá. Y entonces todo el pueblo, ¿y ahora cómo vamos a cruzar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces, ¿verdad?, claman a Dios, oran a Dios y entonces ellos, ¿verdad?, comienzan a avanzar y empiezan a hundirse en el agua. Y el agua les empieza a llegar, ¿verdad? Les empieza a llegar aquí. Sí, les empieza a llegar a las rodillas, les empieza a llegar aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La cintura, gracias. ¿Ok? A la cintura, ¿sí? Y nada pasa, nada. Pero cuando empiezan a avanzar y les llega el agua a la cintura, el agua del río Jordán se detiene y ellos cruzan. Y todo el pueblo logra cruzar. ¿Qué es lo que Dios estaba esperando que ellos hicieran? Que confiaran en que Dios iba a hacer algo. Pero Dios les dio a ellos la oportunidad de que primero empezaran a avanzar. ¿Sí? Ellos no sé, a lo mejor si nosotros hubiéramos estado ahí, a lo mejor hubiéramos dicho, no, hasta que veamos que ya se detuvo, entonces sí nos metemos.
No, pero esa no es la indicación. La indicación es: comiencen a cruzar y yo haré algo. ¿Te das cuenta? Dios espera que nosotros demos el primer paso para que Él vea que nosotros realmente dependemos de Él, y entonces Él pueda también actuar en nuestra vida. Cuando nosotros no hacemos nada, nosotros le estamos diciendo a Dios: es que no hago nada porque no creo que vayas a hacer algo. ¿Estás realmente esperando que Dios haga algo en tu vida? Es más, ¿tú quieres ver un milagro en tu vida? Porque los milagros Dios sí los hace, ¿ok? Acuérdate, la tortuga solo avanza cuando saca la cabeza. Hay que dar el primer paso, aunque te dé miedo. Ahora, a veces da miedo. ¿Un poco no? Sí, sí da miedo. ¿Y qué haces con el miedo? ¿Qué haces? Pues te lo aguantas, ¿sí? ¿Cómo se llama a aquellos que avanzan aún cuando tienen miedo? Valientes. Pues sí, pues ¿qué voy a hacer con el miedo? Pues me lo aguanto y voy a seguir avanzando. Y entonces avanzas para que Dios haga la obra, y entonces Él ve que realmente dependemos de Él. Ahora, déjame preguntarte: ¿qué cosas sabes que tienes que hacer pero no las has hecho? Entregarle tu vida a Jesús, bautizarte, dar el paso de ser miembro de la iglesia, comenzar a abrir tu grupo de conexión, servir, comenzar a servir. ¿Qué cosa te falta hacer? Da el primer paso. Ok, tercer cosa, rápidamente, ya dijimos: orando, tomando riesgos, y la otra, no rindiéndonos. No rindiéndonos. Hoy el pastor dijo que no nos riamos. No rindiéndonos, ¿ok? Que no nos rindamos, ¿sí? Dios prueba nuestra fe en medio del desánimo, de la crisis, de la tribulación. ¿Qué queremos hacer en medio de la tribulación? No tenemos ganas de acercarnos a Dios, no tenemos ganas de depender de Él, pero a Él aún ahí se da cuenta. Y si yo decido depender de Él en medio de la crisis, Él va a ver mi fe. Número 3, ok, acuérdate que estamos aprendiendo cómo viene la verdadera satisfacción a mi vida. Número 1 es viviendo en el reino de Dios. Número 2, viviendo por el poder de Dios. Y vamos al último punto: viviendo para su gloria. Número 3, viviendo para su gloria. Yo voy a experimentar una vida plena, una vida abundante, una vida llena de satisfacción, una vida que es realmente disfrutable si yo tomo la decisión de vivir para su gloria, viviendo para su gloria. Vamos a ver el versículo de Romanos capítulo 6, versículos 10 al 11. Dice así: cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive ¿para qué? ¿Quién vive para la gloria de Dios? Jesús. O sea, Jesús fue resucitado, Jesús sigue vivo para la gloria de Dios, ¿ok? Él vive, Él murió y resucitó para la gloria de Dios. Sigamos leyendo. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Subrayen donde dice: así también ustedes. Subrayenlo: así también ustedes. Ok, la primera parte del versículo dice: Cristo murió y recibió nueva vida, y todo eso es para que ahora viva para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice, Dios dice a través del apóstol Pablo: así también ustedes también murieron a su antigua vida, y Dios les ha dado una nueva vida en Cristo. ¿Para qué es? Para vivir para la gloria de Dios. Igual, exactamente. Ahora, debo de darme cuenta si yo estoy viviendo para mi propia gloria. O a lo mejor no estoy viviendo para mi propia gloria, pero estoy viviendo para la gloria de mis papás. O estoy viviendo, ¿verdad?, para la gloria de mi esposo, de mi cónyuge. O estoy viviendo para la gloria de mi novio o de mi novia o de mi trabajo. La Biblia dice que nosotros tenemos vida para vivir para la gloria de Dios. En otras palabras, que mis compromisos más importantes no sean a cosas que son secundariamente importantes, porque eso es lo que sucede hoy.
La gente está muy, muy comprometida con cosas que no son importantes realmente. No, nosotros debemos dar nuestro compromiso mayor a las cosas que realmente son las más importantes. En otras palabras, yo ya no voy a vivir para el dinero, no voy a vivir para el placer, para las posiciones, para las posesiones. Voy a vivir para darle gloria a Dios, para que Él reciba el reconocimiento. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Te doy ideas muy prácticas. ¿Cómo lo hago? Primero, le muestro amor a todos. Escríbelo ahí en tus notas. Le muestro amor a todos. Esa es una manera que dice la Biblia, a través de la cual yo le doy la gloria a Dios, mostrándole amor a todos. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cada vez que yo amo a los demás, yo le estoy dando la gloria a Él. Dios dice, la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es amor y yo amo a los demás, me estoy pareciendo a Él. Cuando yo amo a la gente como Dios ama a la gente, y eso implica también aceptar a los demás. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, la Biblia dice constantemente que nosotros, ¿verdad?, aceptemos a los demás, aceptemos a la gente. ¿Sí? ¿Qué significa eso de aceptar a la gente? ¿Significa que te tiene que agradar toda la gente? ¿Sí o no? ¿Están aquí? A ver otra vez. Aceptar a la gente, ¿quiere decir que me tiene que agradar toda la gente? No. ¿Significa que yo debo de estar de acuerdo en todo con la gente? ¿Significa que yo debo de aprobar su estilo de vida? Tampoco. ¿Sí? Aceptar a la gente, ¿verdad?, ni siquiera implica que yo tenga que hacer lo que ellos hacen. Solamente aceptar a la gente implica que así como están, los amo. ¿Sí? Seguramente en el futuro me van a acusar a mí de tener un discurso homofóbico, discurso de odio. ¿Sí? Por el solo hecho de decir que la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado. ¿Sí? Ok, y dirán, ¿verdad?, que soy homofóbico, que soy transfóbico, etcétera, etcétera. Eso no puede ser, porque yo les estoy enseñando ahorita que hay que amar a todos. ¿Sí? No odien a nadie. Es más, no tengan sentimientos de querer matar a alguien. No. Amen a todos, ¿verdad? Independientemente de si le va al PRI, le va al PAN o le va al PRD, ¿verdad? Independientemente de cómo se perciba a sí misma, independientemente de cuáles sean sus expresiones, independientemente de su trasfondo religioso, Dios dice, amen a todos. ¿Sí? Y eso incluye a todos. ¿Sí? Lo voy a decir mal, pero lo voy a decir a todos, todas y todes. Amen a todos. Está mal dicho porque en realidad todos incluye a todos, ¿ok? Entonces está mal decir todos, todas y todo. Ese rollo es parte también de la ideología de género, ¿verdad? Del lenguaje inclusivo, ¿ok? No, Dios dice amen a todos. Muéstrenle amor a todos, acepten a todos. Miren, lo dice la Biblia. Romanos capítulo 15 versículo 7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba ¿qué? Dios recibe la gloria cuando tú y yo aceptamos a la gente tal cual es. ¿Sí? Ahora, insisto, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, no quiere decir que vivamos como ellos, no quiere decir que estemos promoviendo su estilo de vida. No, quiere decir que los amamos, así de sencillo. La hospitalidad glorifica a Dios. Si tú puedes ser amable con la gente, tu amabilidad glorifica a Dios. Por cierto, necesitamos gente amable que nos ayude en el equipo de bienvenida. No tenemos a alguien que se haga cargo del equipo de bienvenida. ¿Sí? Si tú eres una persona amable, ¿verdad?, que puede dar amablemente una bienvenida a las personas, te necesitamos en ese equipo de bienvenida. Pero no nada más en el equipo de bienvenida, necesitamos gente amable que se haga cargo de los grupos de conexión. Si tú eres una persona amable, tú puedes abrir un grupo de conexión. Si tú no eres amable, no calificas para abrir un grupo de conexión. O sea, si a ti te cae mal la gente, ¿verdad?, y todo el tiempo las tratas mal y los maldices, ¿verdad?, y les dices de cosas y los criticas, tú no calificas para ser anfitrión de un grupo de conexión. ¿Ok? De hecho, en los grupos de conexión
las personas que pueden abrir un grupo de conexión necesitan cumplir con 4 requisitos. ¿Sí sabían eso? Fíjate bien, ¿cuáles son los 4 requisitos para abrir un grupo de conexión? Número 1, amar a la gente. Porque si no amas a la gente, no puedes abrir un grupo de conexión. Necesitas amar a la gente. Abrir las puertas de tu casa, estar dispuesto a abrir las puertas de tu casa, servir algo para comer, un bocadillo y poner el video en internet, ¿verdad? Saberle ahí a ponerle el YouTube Play y ya. Es todo lo que hay que hacer. Esos son los requisitos, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros le damos la gloria a Dios mostrándole amor a todos. Otra, sirvo a otros con mi forma. Otra manera de vivir para su gloria es sirviendo a otros con mi forma. Sirviendo a otros con mi forma. Sirviendo a otros con mi forma. Vamos a ver lo que dice la Biblia rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 al 11. Dice así, vamos a leerlo. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá ¿qué? ¿Traerá qué? Gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. ¿Sí? A ver, vamos a subrayar algunas cosas en este versículo que está muy largo, pero fíjate bien, vamos a subrayar donde dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Entonces ya me pueden decir don Paco, doña María, mole doña María. Ok, ¿ya lo subrayaste? Ok, ¿qué dice este versículo de la Biblia? Que de todos los dones que Dios da, a ti te ha dado por lo menos un don. ¿Cuándo te lo dio? En el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento te lo dio. ¿Ok? ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Sí? Un regalo espiritual. Y es una habilidad especial para hacer algo. Ahí vienen 2 ejemplos. ¿Sí? Un don espiritual, dice ahí el versículo, puede ser, por ejemplo, hablar en público, o sea, enseñar en público. ¿Ok? Si tú tienes esa habilidad, dice la Biblia, pues hazlo. Viene otra, dice, ¿has recibido el don de ayudar a otros? Si eres bueno para ayudar a la gente, pues ponte a ayudar. Y luego dice, y es lo que vamos a subrayar, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios. Subraya eso. Cuando yo uso mi don, cuando yo uso mis talentos, mis conocimientos, mi experiencia, cuando yo uso mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, lo uso para servir a los demás, entonces eso le da la gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, algo importante acerca de los dones. Los dones, para el don que yo he recibido, ¿a quién debe de beneficiar? ¿A mí o a los demás? A los demás. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo creo que a mí Dios me ha dado el don de enseñar. Sí, creo, ¿verdad? Lo estoy usando, ¿ok? Y, ese yo lo uso para tu beneficio, ¿ok? Pero eso quiere decir también que tú tienes un don que es para mi beneficio. Yo estoy usando el mío para tu beneficio. Cuando tú no usas tu don para mi beneficio, no me estás bendiciendo. Yo solo te estoy bendiciendo a ti, pero tú a mí no. ¿Cuándo vas a usar tu don para beneficiarme a mí? ¿Sí? Eso es muy importante, pero no nada más a mí. ¿Cuándo vas a usar tu don para el beneficio de los demás? ¿Ok? Entre más ayudas a otros, Dios también te bendice más, no porque lo merezcas. ¿Sí? Acuérdate de Abraham. ¿Ya fueron a ver la película de Abraham? ¿No? Aquí está el ¿cómo se llama? El folio de descuento para que te salga solo en 35 pesos. ¿Ok? Ahí está. Y realmente si cobran eso, 35 pesos para que vayas. Ve hoy al cine en la tarde, ¿verdad? Porque hoy no vas a poder ir a la feria porque va a llover. Entonces, va a caer un tormentón. Entonces, hoy no vas a poder, pues vete al cine. Ahí está bien suave, está techado, climatizado y todo. Ok, pero ya me distraje otra vez. La historia de Abraham es un claro ejemplo de esto. Dios le dice a Abraham,
te voy a dar muchos hijos, te voy a bendecir a ti. ¿Para qué? Para que a través de tu descendencia todas las naciones de la tierra sean benditas. Eso es lo que Dios siempre está pensando de nosotros. O sea, Él te bendice para que tu bendición no sea para ti, sea para los demás. Y cuando tú haces eso, Dios recibe la gloria. Otra, comparto las buenas noticias. ¿Cómo lo hago? Primero le muestro amor a todos, sirvo a otros con mis dones, ¿ok? Y la otra es, comparto las buenas noticias. Comparto las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió, que Cristo resucitó en tu lugar, para que tú puedas tener vida eterna, para que puedas tener vida y una relación con Dios. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 15. Dice así, vamos a leerlo. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Subraya esto. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas. Subraya eso. En la medida en que la gracia alcance a más gente, en esa medida habrá más gente dando gracias a Dios y Dios recibirá mayor gloria. ¿Sí? Cada vez que tú y yo ayudamos a alguien a que comience una relación con Jesús, Dios recibe la gloria. Y hay acción de gracias porque esa persona va a comenzar a darle gracias a Dios por la salvación que le regaló. Cada vez que tú y yo traemos a alguien a la conferencia para que podamos guiarlos a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dios recibe la gloria. Ahora, déjame decirte algo acerca del centro bíblico, a diferencia de otras iglesias, ¿ok? En el centro bíblico, ustedes ya se dieron cuenta que hacemos series de conferencias, ¿sí? Y más o menos les digo, por ejemplo, esta serie duró 8 semanas. ¿Sí sabían eso, verdad? Y les dije, en esta semana vamos a estar estudiando en esta serie vamos a estar estudiando de cómo conectarnos con Dios y vamos a aprender el Padre Nuestro. Y les di la agenda de la serie. Y les dije, esto es para que ustedes sepan qué es lo que vamos a tratar más o menos y que puedan estar invitando personas, ¿ok? La garantía es, aquí en el centro bíblico, siempre sabes de qué vamos a hablar. No hay sorpresas. Porque en muchas otras iglesias, ¿verdad? Inclusive unas muy conocidas, ¿verdad? Uno va a la aventura a ver de qué van a hablar. ¿Sabe? ¿Sí? A veces el que predica no sabe de qué va a predicar. ¿Sí? Pero sale una predicación y hay una enseñanza, ¿ok? Pero el asunto es que cuando tú no sabes, ¿sí? Tú tienes que estar así como, ¿será este un buen domingo para llevar a mi invitado a la iglesia? Y tú estás así como que, híjole, y si hablan hoy de la, no sé, de la doctrina de la predestinación, pues eso no le va a interesar nada a mi invitado, ¿sí? O sea, y nunca le atino, porque el día en que no llevo a nadie, el pastor habla de la salvación. El día que llevo a mi invitado, el pastor habla del diezmo, ¿verdad? O de alguna otra cosa, ¿verdad? Que a lo mejor pues dice la gente, ¿y eso de qué están hablando? O sea, ¿qué onda con eso? ¿Verdad? Ok, aquí en el centro bíblico siempre sabes de qué vamos a hablar. ¿Ya les dije de qué vamos a hablar las próximas semanas? No les he dado la agenda, pero vamos a hablar de qué es lo que la Biblia dice que va a pasar en los tiempos finales. El fin del mundo, pues. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las profecías de lo que va a venir? Entonces, si tú conoces a alguien que está interesado en eso, invítalo para que venga y le vamos a enseñar con versículos de la Biblia de qué se va a tratar, o sea, qué es lo que va a suceder en el futuro. Y la otra garantía, aquí en el centro bíblico, cada vez que hay una conferencia, al final siempre invitamos a la gente a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Siempre, cada domingo. Entonces, domingo tras domingo, tú puedes traer a tu invitado con la garantía de que
es muy probable que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, la razón de ser de la reunión del viernes es que nos reunimos para orar por los invitados, poner en manos de Dios la conferencia. La razón de ser de la reunión que tenemos hoy los viernes a las 10 de la mañana es para reunirnos a orar por la conferencia, por los invitados, por las familias, para que Dios permita que acepten a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora, si tú quieres recibir las invitaciones, ¿verdad?, digitales, aquí en la tarjeta de bienvenida que te dimos, en la opción número 6 dice: agréguenme al chat de WhatsApp de asistentes al centro bíblico, y no te vamos a enviar ni cadenitas, ni ventas, ni nada de eso. Solamente son invitaciones y versículos bíblicos y devocionales para tu beneficio. Último punto: me uno a la iglesia de Dios, ¿sí? Esta es otra manera en la que yo vivo para su gloria. Me uno a la iglesia de Dios. Y esto es bíblico. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 3:21. Dice así: gloria a Él. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En Australia, Nueva Zelanda. ¿En dónde? En la iglesia. Subraya eso: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Mira, la Biblia dice que todo se va a acabar. Todo, el mundo se va a acabar, ¿ok? Y no es una película, no es una canción, el mundo se va a acabar, ¿ok? Solo van a permanecer dos cosas: su palabra y, número 2, su iglesia. Es lo único que va a quedar, ¿sí? No hay ninguna otra cosa que va a quedar. Estados Unidos no va a permanecer, la ONU no va a permanecer, el CONACYT no va a permanecer, ¿sí? La Coca-Cola no va a permanecer, Apple va a desaparecer, ¿sí? Todo va a desaparecer menos la Biblia y menos la iglesia. Ahora, si es lo único que va a durar para siempre, ¿tú crees que será importante pertenecer a la iglesia, a la familia de Dios, que va a durar para siempre? Ser miembro de ella, ser parte de ella, es una de las cosas más significativas que puedes hacer con tu vida, ¿sí? Por eso es muy importante que tú pertenezcas a la iglesia. Ahora, yo sé que algunos de ustedes han preguntado: Paco, ¿cuándo va a ser la clase de membresía? ¿Sí? Ya va a ser muy pronto, ¿sí? La vamos a anunciar, y como un adelanto nada más para de esa clase de membresía, les quiero mostrar ahí en su boletín muy rápidamente. No lo vamos a leer, pero eso lo pueden hacer de tarea. Ahí está el pacto que hacemos aquellos que decidimos ser miembros de la iglesia. Ahora, fíjate bien, ponle ahí: tarea, leerlo, leer. Ponle ahí: tarea, leer, ¿ok? Si tú eres miembro ya de la iglesia, recuérdalo. Recuerda que te comprometiste, ¿ok? Y si hay cosas que tú te das cuenta que no estás haciendo, da el primer paso y cumple, ¿ok? Si tú aún no eres miembro, queremos que sepas: no hay sorpresas. Aquí está claramente lo que esperamos de aquellos que pertenecen a la familia de la iglesia, a nuestra familia de la iglesia. Ahora, ahí está resumido, porque no vienen los versículos de la Biblia, pero cada una de las oraciones que están allí, cada uno de los compromisos está basado en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjame cerrar con esto. ¿Quieres dos preguntas? ¿Cuántos van a hacer la tarea y la van a leer, el pacto de membresía? Levanten la mano los que sí lo van a leer. Levanten la mano los que levantaron la mano que dicen que sí la van a leer, pero en realidad ni la van a leer. Muy bien, ok, bueno, léanlo de tarea. Ok, ahora sí voy a la pregunta. ¿Quieres una vida plena? ¿Quieres una vida satisfecha? ¿O quieres seguir meramente existiendo? ¿Quieres una vida plena? Cada día que te levantes, lo primero que hagas, ora a Dios y dile: Señor, hoy voy a vivir para tu reino. Hoy voy a vivir por tu poder. Hoy voy a vivir para tu gloria. Cada día que te levantes, díselo: Señor, hoy no quiero que pase este día. Hoy voy a vivir en tu reino. Hoy voy a vivir por tu poder y voy a vivir para tu gloria. Que esa sea tu oración diaria. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta serie de conferencias.
Gracias por la conferencia del día de hoy. Gracias porque hemos aprendido qué es lo que se requiere para que nosotros podamos vivir una vida llena de satisfacción, una vida plena, una vida abundante, una vida que podamos decir estamos disfrutando cada minuto de ella. Señor, hoy hemos aprendido que para poder tener esa clase de vida es necesario formar parte de tu reino, vivir para el reino de Dios, ponerte a ti en primer lugar en todo. Que tú seas la prioridad en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestros intereses, en nuestra familia, en nuestra agenda y aún, Señor, en nuestros problemas. Señor, no nos permitas tener ídolos. No permitas que nadie ni nada ocupe el primer lugar que tú debes de ocupar en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a vivir por tu poder. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia. Quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia, todo aquello, Señor, que nos lleve a volvernos o a creernos independientes. Por el contrario, llévanos a depender plenamente en ti y permite que eso se note en nuestra vida de oración y que, Padre, podamos dedicar diariamente, Señor, el mejor tiempo del día para orar a ti. Que podamos dedicar tiempo de forma personal, en matrimonio, en familia, pero que también, Padre, lo hagamos como iglesia. Señor, que cada vez que seamos convocados a reunirnos a orar, esa sea la prioridad como familia de la iglesia. Señor, también tomando riesgos, dando el primer paso, esperando tu respuesta y no rindiéndonos. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, mostrándole amor a la gente, aceptando a las personas, sirviendo a los demás, usando nuestros dones, compartiendo las buenas noticias, uniéndome a tu familia, uniéndome a la iglesia. Señor, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias, Padre, por ayudarnos a profundizar nuestra conexión contigo. Ponemos en tus manos la próxima serie. Permite también que sea una serie que no solamente nos dé más información, sino que nos ayude a mejorar prácticamente nuestra vida. Señor, muchas gracias por todas las familias que están conectadas, por todas las familias que están aquí. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, con nuestros ojos cerrados, si tú no tienes si aún no tienes una relación con Jesús, si aún no tienes una relación con Dios, comiénzala ahora mismo. Dile lo siguiente de todo corazón. Dile así: Padre, sé que he fallado, he pecado, ¿me puedes perdonar? Me arrepiento de haber pecado contra ti. Ahora te entrego mi vida, dirígela, sálvame y ayúdame a vivir para ti, en tu reino, con tu poder, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.